Dios les bendiga. Gloria a Dios por cada una de las personas que se encuentran en este lugar y por las personas que escuchan esta palabra. Le doy la gloria a Dios que nos permite un día más poder compartir su evangelio. Y me gustaría que me acompañen por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 6. Dice la palabra de Dios: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar por ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guardaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado del arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Cierren sus ojos, vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. Amigo Espíritu Santo, hoy te damos la gloria, Señor, por cada una de las personas que están en este lugar y aún por las que escuchan tu palabra en este momento. Bendice grandemente, Señor, cada palabra que salga de este siervo tuyo, Señor, para que la palabra entre en sus oídos, se incruste en su corazón y ellos puedan ser transformados por medio de tu evangelio. Gracias te doy, Señor, porque has depositado esta palabra, Señor, y espero que sea de gran bendición y que traiga, Señor, un amor ferviente aún más por tu presencia. Bendigo la vida de cada una de las personas, Señor, que pueden escuchar y que tienen atentos sus oídos para buscar de ti, Señor, para buscar tu presencia. Te damos la gloria y la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y empiezo con esta palabra, ya que todos conocemos y sabemos que David era un hombre que cautivaba el corazón de Dios. Era un hombre que aprendió a estar en su presencia. Y me llama la atención que un capítulo anterior, cuando David viene de derrotar a los filisteos, hay una peculiaridad. David, dice la palabra de Dios, que en esa guerra, David se presenta delante de Dios y le dice: subiré yo y derrotaré a los filisteos, tú dímelo, Dios. Y dice la palabra que Dios le contesta y le dice: ve, porque tú obtendrás la victoria. Y va David y les gana la primera batalla. Y se vuelven a reunir los filisteos y vuelve a consultar a Dios. Y dice David: Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Vuelven a reunirse los filisteos y Jehová le contesta: ahora rodéalos. Y le vuelve a dar la victoria. ¿Y por qué me llama la atención este versículo? Porque una vez que obtuvo la victoria David, ahora él decide traer el arca de Dios a su casa, al reinado que él ya había formado para gloria de Dios. Y entonces él decide traer el arca en un carro nuevo, y como estaba en casa de Abinadab, sus hijos eran los que portaban la arca. Y hay algo que cambió. ¿Qué cambió? Que esta ocasión David no consultó a Dios. David tuvo la intención, una buena intención, por traer el arca, pero algo que no consultó fue el cómo. Y muchas ocasiones, cuando nosotros llegamos al evangelio, cuando somos nuevos, Dios nos embiste con poder, Dios nos embiste con gracia, con muchas cosas hermosas, sanidades, prodigios, que vivimos en nuestra vida antes de llegar a Dios. Y eso nos marca nuestra vida y nuestro corazón. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando llegamos a nuestra casa? Llegamos con nuestros hijos, con nuestros familiares, y lo que hacemos es tratar de hablarles las maravillas de Dios, pero
como lo vivimos, como nuestra experiencia nos permitió vivirlo. Y entonces llegamos con la familia. ¿Qué crees que el Señor hoy me sanó? Antes me dolía la pierna, pero ahora ya no, ya estoy bien. Antes veía borroso, pero Dios sanó mi vista. Y milagros buenos y poderosos. Pero ¿qué pasa en las personas? Hay un choque cultural, hay un choque de fe, hay un choque de duda. Y dicen, no, como que no te creo mucho. ¿Y qué pasa en este caso? ¿Por qué lo relaciono con esa situación? Porque cuando Dios obra en nuestra vida, se nos olvida consultarlo a Él para lo que vamos a hacer después. Muchos tenemos intenciones buenas de llevar el Evangelio, de ir y compartir un pan, de ir y visitar enfermos, de ir y darle alimento a los pobres. Y eso es una buena bendición. Esa es una gran bendición para que Dios se manifieste. Pero qué bendición más grande es cuando primero le consultas a Dios. Cuando primero entras a tu cámara secreta, al lugar donde tú le oras a Dios, Señor, ya me rescataste, has transformado mi vida. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para alcanzar a mi hijo? Ahora, ¿cómo le voy a hacer para alcanzar a mi esposo, a mi esposa? A quien tengas en tu corazón el anhelo que conozca de Dios. Muchas veces se nos olvida esa parte. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo empezamos a hacer por impulsos, por emociones y a nuestra manera de pensar, pensando que es lo correcto. David dijo, yo voy a poner un carro nuevo y ustedes que son los que cuidaban el arca van a transportarla. Y nosotros vamos a ir cantándole porque es una alegría traer la presencia de Dios. Pero esa presencia de Dios que trajo, no solamente traía el gozo, sino que traía algo en específico, la muerte de un varón. Se tambaleó el arca, este varón dijo, yo la agarro, no va a pasar nada, no se va a caer, yo la sostengo, pero no lo hizo. Tal vez indignamente o tal vez no lo hizo por consentimiento de Dios. Algo había en la vida de este varón que provocó que Dios lo matara en ese momento. Y entonces dice la palabra de Dios en el versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la casa de David, y la hizo llegar de David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Entonces, ¿qué pasó? Entró un temor, entró un miedo a David diciendo, tal vez no soy digno, o tal vez esa muerte me va a alcanzar a mí si hago algo incorrecto, o tal vez alcance a uno de mis hijos, de mi casa, a mi esposa, no lo sé. Y entonces ese temor que invadió a David le provocó que llevara el arca a otro lugar. ¿Qué pasó? La bendición estaba, porque dice la palabra de Dios que una vez que llegó el arca con Obed-edom, él fue bendecido 3 meses. O sea, la bendición venía por la honra a la presencia de Dios. Pero en David entró un temor porque él se sentía indigno de traerla. Él sentía que no había hecho correcto el traer la arca de Dios. Y ahí la deja, 3 meses la dejó. 3 meses se quedó en casa de Obed-edom. Y muchas veces nosotros vemos la gloria de Dios, llega a nuestras casas y empiezan dificultades. Cuando tú te conviertes al Señor, cuando tú te conviertes a Dios, empiezas a tener dificultades con el amigo, con el esposo, con las personas con las que te juntabas. Empiezas a tener problemas con aquellas personas que tú anhelas que conozcan de Dios. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible? Si Dios hizo un milagro poderoso en mí, ¿cómo es posible que Él no lo entienda de esa manera? ¿Cómo es posible que Él no lo vea igual? Y entonces a veces eso declina tu espíritu,
eso declina tu ferviente amor. Y empiezas a perder esa pasión. Y en vez de anhelar, querer que otros conozcan de Dios, dices, no, pues si no lo pude hacer con mi casa, pues no creo que lo voy a hacer allá afuera. No, es que le compartí al Señor que vende la fruta y en vez de ser transformado, ahora ya ni me saluda. Y entonces empieza a ver en ti una frustración, un dolor, una tristeza, una amargura, algo invade tu cuerpo, incluso hasta un miedo, pensando que no lo vas a hacer bien, pensando que no sirvió, pensando que no valió la pena tomar el arca de Dios y traerla a tu casa, tomar la presencia de Dios y traerla a tu casa. Pero no es así. Dice la palabra de Dios en el versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un cordero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Qué pasó en David? Ya no lo hizo de una manera igual, ya intentó de otra forma. Y es algo bien hermoso y es algo bien poderoso lo que David aprendió a hacer en la presencia de Dios. O sea, él ahora ya lo hizo con alegría. Anteriormente lo había hecho con un fin. El fin de bendecir mi casa, el fin de traer la gracia de Dios. Pero después de eso, de haber tenido temor, después vino una alegría a él. Y dijo, no, ahora hay que hacerlo bien. Y incluso Dios les revela algo bien poderoso a David. Dice la palabra, y cuando ellos llevaban el arca de Dios, habían andado 6 pasos. Y en el 7º, ¿qué hacía David? Él sacrificaba un buey y un carnero engordado. ¿Y eso a qué nos lleva? Al inicio. Al inicio. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1. Versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué hizo Dios con David? Lo llevó al inicio. Y yo me imagino que David ha de haber orado, yo me imagino que David ha dicho, hay que hacerlo diferente, pero para traer esa alegría a su vida de David, tuvo que haber primero una transformación. ¿Qué pasó? Separó Dios de la vida de David las tinieblas de la luz. O sea, ¿qué sacó Dios de la vida de David? Temor. El temor que tenía por el arca de Dios. Tal vez el temor a fracasar, tal vez el temor a no hacer lo correcto para traer el arca, tal vez el temor de no hacer lo correcto para el pueblo de Dios, aunque él sabía que la presencia de Dios era buena. Pero sin embargo, él necesitaba una transformación. Él necesitaba ir al inicio y decir, sí es cierto, Dios creador todopoderoso que hizo al inicio, andar 6 días. Trabajó 6 días. Dice la Biblia en Génesis que cada día Dios hacía algo diferente. Dividió las aguas, hizo que se fructificaran los árboles, las hierbas, que nacieran los animales, que se multiplicaran, que las aves terrestres, los animales marítimos, todos llevaran un orden. ¿Qué hizo Dios en David? Lo mismo. Le enseñó primero que tenía que sacar esas tinieblas de su vida. Le enseñó primero que el Espíritu ya se movía sobre de él
y que era necesario que ahora el Espíritu viniera hacia David y lo limpiara, sacara ese temor, sacara esas circunstancias de miedo que tenía, para entender cómo ahora sí traer el arca correctamente. Y entonces, ¿por qué David, cuando daban 6 pasos, después que hacía David, ofrecía un holocausto? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en el 7º día Dios descansó. Y entonces David, en el 7º paso, ¿qué hacía? Ofrecía un holocausto. Él se gozaba, dice la Biblia, que era tan grande el júbilo que tenía David, que todo el pueblo supo que David traía el arca. ¿Qué provoca en ti la presencia de Dios? ¿Provoca ese gozo, esa alegría, esa satisfacción de saber que Dios ya sacó de tu vida todo pecado, todo error? O sea, debes de entender que cuando Cristo llega a una vida, lo primero que debe de haber en la persona que recibe a Cristo es un arrepentimiento genuino, una transformación. Jesús le decía a Nicodemo, Nicodemo, para alcanzar la vida eterna, ¿qué tienes que hacer? Volver a nacer. Nicodemo, como un ser humano, le contestó, es que ¿cómo puedo volver a entrar al vientre de mi madre? Pero Jesús le hablaba de una manera espiritual, volver a nacer desde el interior. Y en un niño no hay maldad. Tú puedes ver a 2 niños que tal vez no se quieren prestar un juguete y en ese momento tal vez se pegaron o tal vez uno le hizo burla al otro, o como sea, y lloraron los dos. Pero ¿qué pasa media hora después? 10 minutos después, se vuelven a juntar. Con el tiempo, los niños empiezan a tener un poco de conocimiento de lo malo conforme los padres se lo enseñan. Como padre le empiezas a decir a tu hijo, eso no se hace, eso es malo. Es que eso que tú estás haciendo es incorrecto. Si eres cristiano le vas a enseñar en la palabra. La palabra de Dios dice que tú debes de ser un buen hijo, un niño que se comporte bien, que dé buen testimonio. Si eres una persona que tal vez no conoce de Dios, le vas a decir, no niño, eso no es bueno. Tú debes de ser diferente a los demás. Y le vas a hablar a tu manera, pero le vas a enseñar lo que es bueno y lo que es malo. Pero mientras tú no le enseñas, mientras él no tenga una educación entre lo bueno y lo malo, él lo va a hacer natural. Él va a convivir con sus amigos, va a llorar un momento, pero va a volver a ellos para jugar, porque en ellos no hay maldad. Eso le decía el Señor a Nicodemo. Le decía, tienes que aprender a siempre hacer lo bueno. Y entonces David, cuando aprende esa parte, cuando él aprende a traer la presencia de Dios, todo cambió. Todo cambió. Él aprendió a vestirse como un buen sacerdote porque dice la palabra es que se puso un efod de lino. O sea, él aprendió a estar bien delante de Jehová, a estar bien delante del arca y ser un hombre capaz de traer la presencia de Dios. Y yo te hago esta pregunta. ¿Tú eres esa persona? En los años que llevas de conocer a Cristo, en los días, meses, el tiempo que llevas de conocer a Jesús, ¿es esa persona capaz de traer la presencia de Dios a tu hogar? ¿Capaz de hacer que toda tu casa sea bendecida por la presencia de Dios? ¿Capaz de marcar en el corazón de las personas que te rodean un antes y un después en Cristo? En algún tiempo, cuando nosotros conocimos de Dios, empezamos a ser muy tajantes con la palabra. Éramos personas que veíamos a nuestros sobrinos, a los familiares que se acercaban a pedirnos un consejo, pero nosotros lo primero que veíamos era el error que habían cometido y tratar de sacar el pecado de su vida. Pero éramos tan tajantes con la palabra que no aceptábamos que siguieran en el error, que siguieran en el pecado. Y eso es bueno, porque veían en nosotros esa diligencia en Dios.
Pero pasó el tiempo y en el tiempo vimos que ellos dejaron de acercarse a nosotros, que ellos dejaron de platicar con nosotros, de comentarnos, de pedirnos consejos, porque sabían cómo éramos. Pero ¿qué pasó después? Un día el Señor nos mostró que nos hacía falta algo. Que a pesar de que nosotros éramos muy tajantes con la palabra, tratábamos de hacer bien la obra de Dios, nos hacía falta amor. Y entonces cuando aprendimos ese amor, sin querer empezamos a manifestar el amor con todos ellos y ahora ya se empezaron a acercar otra vez. Pero nosotros no lo habíamos visto de esa manera. Porque ahora ya no los exhortamos en regaño, ya no los exhortamos en leyes, ya los exhortamos en el amor y en la misericordia, como Cristo los ve. Y a veces eso nos falta. Llegamos, conocemos a Dios y queremos que todo en nuestra casa se transforme de la noche a la mañana. Pero si nunca fuiste amoroso, ¿cómo lo harías? Si no sabes tú estar en la presencia de Dios, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo quieres que aquellos que amas lleguen a Cristo si en ti mismo no ha transformado nada? Debemos aprender estas dos etapas de la presencia de Dios. Una, que no es en nuestras fuerzas, que no es porque yo quiero traer así la presencia de Dios. ¿Qué le decían los fariseos a Jesús? Es que cómo es posible que tú te sientas con publicanos y pecadores, y tus discípulos ni las manos se lavan, y la ley dice, eran tajantes. Ellos querían que Jesús se equivocara en las leyes para tener una manera legal con las leyes de poderle poner un pie de tropiezo a Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Con esa misericordia que nos tuvo a todos nosotros, llegaba al corazón de ellos. Él les enseñaba, tranquilos, ustedes están sanos, ellos necesitan un médico. Y entonces, imagínate que no eres el fariseo, que eres ese hombre, ese pecador que está sentado en esa mesa. Y que llega aquel que te señala y te dice, tú no puedes estar en esa mesa porque tú eres un pecador. Tú te acostaste con la vecina, tú te drogas, tú eres un alcohólico. Te señala directamente, te ve a los ojos y lo único que sale de sus labios es lo peor de ti. Pero Jesús te defiende y les dice, Él me necesita y yo voy a estar con Él. Y es más, soy capaz de romper cualquier ley con tal de salvarlo. ¿Qué sentirías? Ahora imagínate cómo vas a alcanzar a aquel que amas. Puedes llegar como el fariseo con tus hijos y decirle a Jesús, Jesús, ¿cómo es posible que mi hijo es un drogadito, un alcohólico y no quiere transformarse a pesar de que ya le traje la ley, a pesar de que yo soy cristiano y que me bauticé y que te sirvo y que estoy 24 horas en la iglesia? Pero sigues juzgando a tu propio hijo, a tu propio esposo, a tu esposa, a tus padres incluso. Es que mis padres me hicieron la vida de cuadritos. Es que ellos me destrozaron mi infancia. Es que ellos hicieron todo lo posible y lo imposible para que yo no tuviera amor. Y resulta que empiezas a ponerte del lado de los fariseos. Conoces la ley, conoces a Jesús, pero no conoces la misericordia de Jesús, el amor de Jesús. Y entonces David lo tenía que entender. David tenía que entender cómo traer esa presencia, cómo hacer que el pueblo viera el gozo de estar en la presencia de Dios. Sí, David cometió errores y me puedes bíblicamente contar los que quieras, pero aún con esos errores fue conforme al corazón de Dios, porque él entendió cómo traer el arca de Dios, cómo traer esa presencia, cómo traerla a tu casa.
Y muchas veces, la presencia de Dios no solo llega a tu casa. Muchas veces no solo te toca ir por ella a la congregación. Muchas veces estás en la presencia de Dios, pero se te olvida lo más importante, que todo gira y que todo es posible gracias a Jesús. Y entonces, hermanos, debemos de entender una cosa. Dice la palabra de Dios, y me gustaría que me acompañaran al libro de, permítanme, al libro de Juan capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había ahí un hombre que tenía 38 años esperando. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor respondió el enfermo: no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era el día del reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía que fuese, quién había sido, perdón, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y aquí Jesús manifestó lo que les acababa de platicar. Él rompió las leyes. Él fue en el día de reposo. Y no solo sanó al hombre en el día de reposo, sino que le dijo: toma tu lecho. Porque en las leyes judías era ilícito hacer eso. Era inapropiado. Pero Jesús, por amor a este paralítico, rompió las leyes de los judíos. Rompió toda ley por amor a uno. Y así hizo Dios con cada uno de nosotros. Tuvo que romper leyes, a veces físicas, leyes naturales. Fue en contra de la naturaleza de tu pecado. Fue en contra de lo que los doctores habían dicho de tu enfermedad, de lo que si tal vez ya te habían desahuciado y todos los doctores decían que tú ibas a morir. Él fue en contra de esa ley para sanarte y tenerte en este lugar. Pero hay algo bien peculiar en esta palabra. En este lugar, el paralítico no fue por el arca de Dios, no fue por la presencia de Jesús. ¿Qué pasó? La presencia vino a él. Y eso es sorprendente. Porque muchas veces nosotros nos ponemos en el lugar de los judíos y le decimos:
¿Por qué, Señor, tú sanaste a él que ni te ora? ¿Por qué tú levantaste y le diste vista a esta mujer si ni siquiera te va a buscar a la iglesia? Ya ni viene a la congregación. Y muchas veces nosotros nos ponemos en ese papel de juzgadores y le quitamos toda la gloria a Dios. Pero te digo algo, a Jesús le plació venir por cada uno de ellos, así como le plació venir por cada uno de nosotros, en el momento más oportuno, en el mejor momento, en el momento de tu persecución, de tu mortandad, de tu enfermedad, en el momento de tu destrucción familiar, en el momento de las drogas en las que estaba, en el momento en el que nadie, absolutamente nadie, daba un peso por ti. A Jesús le plació traer su presencia a tu hogar. ¿Qué va a pasar después de eso? ¿Qué va a pasar después de eso? Él ya vino. No tuviste que ir tú por su presencia. Él llegó y te la trajo. Ahora, ¿qué vas a hacer para que cuando tú toques esa presencia no mueras al instante? ¿Qué tienes que hacer en tu vida? ¿Qué tienes que sacar? ¿Qué tinieblas hay en tu vida que tienes que sacar para que cuando toques la presencia de Dios no mueras? Este hombre aprendió a recibir la presencia y la sanidad de Jesús. Un hombre que no lo conocía. Y aún después de sanar, aún después de levantarse de esa parálisis de tantos años, dice la Biblia que aún ahí no lo conoció, porque Jesús se fue entre la multitud. Y sabes, había una multitud de enfermos. Miles de personas, tal vez cientos, los que tú te imagines. Y en esa multitud solo vino un paralítico. Y un día, entre toda la multitud, tú fuiste el paralítico. Exacto. Así como lo recuerdas. Un día tocó a tu puerta. Un día te obligaron a ir a la iglesia. O un día ibas manejando y el Señor te habló. O estuviste en un evento cristiano, tal vez ni querías ir, pero ahí el Señor te sanó. Entre la multitud, entre muchos, vino a ti. Y en ocasiones te tocó ser el que tenía que ir por esa presencia, el que tal vez empezó a nacer una pasión, un anhelo por lo espiritual y dijiste, tengo que buscar a Dios, yo anhelo buscar a Dios, yo necesito conocerlo. Y te tocó ser ese David que fue a traer la presencia de Dios, que tuvo que aprender cómo atraer la presencia. Pero en los dos casos, la presencia de Dios transformó la vida. En los dos casos, la presencia de Dios bendijo el hogar, bendijo todo. Cierra tus ojos y recuerda cómo el Señor te trajo o cómo es que tú fuiste a buscarlo. Recuerda qué pasó en tu vida que transformó, que te llevó a buscarlo, que te llevó a anhelar su presencia, que te llevó a querer más de Él, que te llevó a anhelar que Jesús entrara en tu matrimonio, que Jesús entrara en tus hijos, en aquella persona, en tu mamá, en tu papá, aquella persona que tal vez un día te lastimó, pero que hoy anhelas que Jesús visite. ¿Qué te cautivó de mi amado, de mi Señor? ¿Qué tuviste que hacer para que la presencia de Dios entrara en tu hogar? Y si lo estás recordando,
También recuerda esa parte, que Jesús vino y echó fuera de ti toda tiniebla, todo pecado. Y tal vez unos te señalan y te dicen, tú eres el peor pecador que haces en una congregación. Tal vez vienen los vecinos, los amigos, las personas con las que te juntabas de joven y te dicen, pero tú eras de lo peor. ¿Qué pasó ahora en tu vida? Recuerda cómo la presencia de Dios, el Espíritu que se movía sobre las aguas, dividió las tinieblas de la luz. ¿Y qué hizo? Puso luz en ti. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 10. Cuando Job le reclamaba a Dios, Job le dice algo bien esplendoroso. Le dice, Señor, tú me formaste con tus propias manos. Tú me formaste, me entretejiste y te acuerdas de ese momento. Hoy me estás desmenuzando, pero acuérdate que tú me formaste y pusiste en mí misericordia. Y pusiste en mí amor. Y pusiste en mí tu presencia. Eso hizo el Señor. Una vez que tú fuiste por su presencia, la depositó en ti. Una vez que Él vino a tu vida y te encontró paralítico y te encontró avergonzado, destruido, puso en ti su presencia y su misericordia. Y si ya lo recordaste con tus propios labios, pregúntale, ¿qué más tienes que echar fuera de tu vida? ¿Qué más necesitas limpiar? ¿Qué oscuridad tienes que echar fuera para volver a ser luz? ¿Qué tienes que cambiar? Tal vez en un tiempo empezaste a ser emocionalista y si siento la presencia de Dios, me gustó la congregación. Pero como hoy no siento la presencia, hoy no me agradó. ¿Qué tienes que echar de tu vida? ¿Ya te enfriaste? ¿Ya te entibiaste en el Evangelio? Recuerda que dice la palabra de Dios que a los tibios el Señor los va a vomitar de su boca. ¿Qué tienes que hacer para que cuando toques la presencia de Dios no te mate? Piénsalo. Estás a tiempo. Tienes una oportunidad de ahora sí traer correctamente la presencia de Dios. Y que aquellos que te rodean anhelen esa presencia. Amigo Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, hoy levanto una oración, Señor, pidiéndote que tengas misericordia, Señor, de todos aquellos que escucharon esta palabra. Que al impregnarse en su vida y en su corazón, ellos aprendan, Señor, a echar de su vida toda tiniebla, Señor, toda aquella ceguera que les impide ver tu gloria. Señor, entra en su vida y trae a su memoria, Señor, el momento exacto en el cual tú los levantaste, Señor, de esa silla, Señor, en la cual tú los levantaste, Señor, cuando se encontraban totalmente inválidos, Señor, cuando se encontraban en destrucción, pero tú volviste a hacer su hogar, pero tú volviste a edificar su matrimonio, tú rescataste a sus hijos, pero se les ha olvidado, Señor, cómo tener tu presencia, se les ha olvidado, Señor, cómo almacenar su presencia en su vida, para que tú no te vayas de ellos. Recuérdale, Señor, cómo los encontraste antes de tú llegar a su vida. Recuérdales el motivo que los llevó a ir por tu presencia.
Tal vez no era el lugar ni el momento correcto, pero tú decidiste venir en ese día. Y hoy te pido, Señor, que se vuelvan a encontrar contigo. Que ellos aprendan a caminar en tu presencia, Señor. 6 pasos a la vez. Y en el 7º, levantar un holocausto, un júbilo a tu palabra, Señor. A tu presencia, a tu voz, Señor. Para que ellos cautiven tu corazón una vez más. Y tú, Señor, estés de su mano, Señor. Tú guardes su hogar. Tú guardes y levantes una vez más sus ministerios. Vuelvas a poner en su corazón el anhelo ferviente por tu presencia. Porque para que venga tu presencia, dice tu palabra en Hechos, que debemos de estar en armonía, unánimes, juntos, y tener todas las cosas en común. Y hoy anhelo, Señor, que eso común que tengamos sea, Señor, el anhelo ferviente, porque tú te manifiestes, por hacer las cosas conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón. Levantarnos de madrugada y preguntarte, Señor, hoy cómo me vas a sorprender, hoy qué quieres que haga, hoy qué anhelas que yo haga en tu presencia. Hoy cómo quieres que le comparta el corazón de mis hijos. Hoy cómo quieres que ore por mi matrimonio. Hoy cómo quieres, Señor, que te ayune. Cómo anhelas, Señor, que te sirva. Cómo quieres, Señor, hoy sorprenderme. Pregúntale todos los días al Señor qué quiere de ti. Que tu alma y tu espíritu clamen por su presencia. Que en ti haya ese anhelo ferviente, porque Él nunca se aparte de ti. Porque su presencia jamás se vaya de tu hogar. No solo esté 3 meses, no solo esté 1 año, sino que esté contigo hasta tus generaciones futuras. Que un día tus nietos te den la gloria y digan, Señor, gracias, porque la vida de mi abuelo marcó mi existencia en ti. Que tus nietos un día sepan que tú abriste la brecha, Señor. Entraste a su vida y los transformaste. Y ahora estos nietos pueden marcar un futuro glorioso en tu presencia. Señor, vuelve a arder en nosotros. Vuelve a arder en nosotros ese anhelo. Porque tu voluntad sea primero. Porque aprendamos a echar todas tinieblas de nuestra vida. No importa cómo se llame ese pecado, ese error. Hoy te lo entregamos, Señor. Hoy nos despojamos en ti. Para que seas tú quien obre. Te alabo y te exalto y te bendigo, Señor, por la palabra que tú, Señor, le has traído a tus hijos. Y en el poderoso nombre de Jesús bendigo sus vidas. Bendigo su hogar, Señor. Que toda buena dádiva y don perfecto que proviene de lo alto repose en sus vidas.
Haz resplandecer tu rostro sobre ellos y ten de cada uno de ellos misericordia. Que esta palabra, Señor, dé testimonio de ti en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, papito hermoso, porque tú eres bueno. Te alabamos y te glorificamos, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que esta palabra llene tu vida y al ponerla por obra, todos a tu alrededor sean transformados. Bendiciones.